Buenos días, hermanos. Estoy aquí nuevamente para hablar un poquito sobre algo en la iglesia, un tema. Y en tanto que es el fin de semana de madres, mañana es el día de las madres. Y yo estoy pensando en mi mamá, Zoraida, mi abuela Yuya, mi abuela en paz descanse, Panchi, mi madrina Carmen. Pues ofrecer también a ustedes hablar sobre nuestra gran madre, María. Hablar un poco sobre la devoción a ella, hablar un poco sobre ese dogma de María, Madre de Dios. Dependiendo de cómo se dé el tiempo, puedo hablar de otros dos dogmas, pero comenzando entonces hoy, las próximas charlas van a tratar sobre María, sobre quién es ella para nosotros, sobre cómo, en qué basamos lo que decimos de María y por qué creemos lo que creemos y por qué María es importante en nuestra vida de fe. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para comenzar, quiero usar esa oración que nos dejó el Papa Francisco para este mes de mayo, que nos dejó dos. Voy a usar la corta. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oh amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Como dije al principio, hoy quiero hablarles de María. De María hay muchísimo que decir y en este mundo, en Puerto Rico, rodeado de tantos hermanos separados, saber un poco sobre María, sobre la devoción a María es muy importante para poder cuando confrontados, compartir nuestra creencia y aunque no nos confronten, para poder proclamar lo que creemos de María sin ningún tipo de escrúpulos, porque no estamos mal siendo devotos de María, nuestra Madre. Y con eso quiero comenzar entonces hablando un poco de qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Como católicos, nosotros tenemos una gran devoción por María. Esta devoción nos lleva a venerarla. Una palabra que los hermanos separados no entienden. ¿Qué significa venerar a María? No estamos adorándola. Y el problema viene no en el objeto, sino en la acción. Hago un poco atrás, ¿no? Porque si yo le pregunto a un católico y te pregunto a ti si te has hecho esa pregunta, ¿no? Si yo te preguntara cuál es la diferencia entre adorar y venerar, ¿cómo tú responderías? La mayor parte de las veces que yo hice la pregunta, la respuesta siempre aplica al objeto. Yo adoro a Dios y venero a María. Sí, pero estoy enfocándonos en el objeto. ¿Cuál es la diferencia en la acción? Adorar era hacer sacrificio. Si vamos a la escritura, ¿a quién se adora? Cuando adoraban los dioses, los paganos, hacían un sacrificio a Dios. Una vez el judaísmo empieza a desarrollarse, tienen el templo y aún antes del templo, ¿cómo se adoraba a Dios? Se hacía sacrificios en el templo, se sacrificaban los corderos, la fiesta de Pascua, se sacrifica el cordero. Hacer sacrificios, dar ofrenda. Tienes el pan de la presencia en los tiempos del templo, el pan que se le ofrecía a Dios. Tienes de cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, que hacen una ofrenda de pan y vino, ¿no? Adorar en tiempos judíos era hacer sacrificios. Como cristianos, creemos
que el sacrificio de Jesús en la cruz fue el último y único sacrificio. No hay más sacrificios necesarios. Pero en la tradición apostólica, en la iglesia en la que Jesús nos dejó los sacramentos, esa adoración a Dios continúa en que en cada Eucaristía se ofrece a Dios ese único sacrificio de Jesús en la cruz hace 2000 años. Participamos de ese sacrificio en la anamnesis de la divinidad de Dios. Estamos presentes, estamos participando en la mesa en el presente, estamos pensando en el futuro eternamente cuando participaremos de esa mesa, de ese único sacrificio de Jesús, ¿no? Adorar es dar sacrificio. Venerar se puede venerar de muchas formas. Se venera rindiendo honor, cuando me arrodillo ante una persona mayor, un rey, mi abuela, para la bendición. Cuando me postro, obviamente, cuando me arrodillo ante Dios, Dios es mucho mayor que cualquier persona, que mi abuela cuando le pido la bendición. Cuando se postraban ante un rey, postrarse ante Dios es mayor que postrarse ante un rey. O sea, rendir honor, está rendir honor a una persona, y no hay problema con eso, y está rendir honor a Dios. Eso es venerar. Está el alabar. Cuando yo veo a una persona que yo admiro y le alabo y canto en su honor y hago un bello poema por los héroes de la historia, tú alabas personas que han hecho cosas buenas. Obviamente, alabo a Dios cuando le ofrezco mi cántico honesto y generoso y humilde a Dios. Alabo a personas y alabo a Dios. Dos niveles. Cuando pido ayuda, cuando voy donde una persona, oye, tú puedes ayudarme. Oye, tú puedes orar por mí. Oye, cuando pides oración, eso es venerar. Y tú puedes venerar a Dios o puedes simplemente pedirle ayuda a Dios. Diosito, ayúdame. Entonces, tú puedes venerar a una persona y puedes venerar a Dios. Me arrodillo ante Dios, rindo honor. Le doy cantos a Dios, lo alabo. Le oro a Dios, le pido ayuda, ¿no? Entonces, adorar estaba reducido al hacer sacrificio y solo a Dios tú le das sacrificio. Pero tienes un problema. Voy a brincar en el tiempo. En el año 70 los romanos destruyen el templo de los judíos y desde ese entonces los judíos ya no pueden ofrecer sacrificios. Y tomó unos siglos en finalmente estructurarse, pero finalmente el judaísmo evoluciona en lo que es el judaísmo que ha llegado a nuestra época, el judaísmo rabínico, donde el culto a Dios es venerar a Dios. Ya no puedes ofrecer sacrificio. Entonces, como a Dios tú le adorabas en el judaísmo, ya no puedes adorar a Dios porque ya no puedes hacer sacrificio, solamente puedes venerar a Dios. Te reúnes en la sinagoga en sábado para leer la escritura, para cantar los salmos. Estás venerando a Dios y esa veneración se convirtió en la única forma de adorar a Dios porque ya no puede hacer sacrificio. En el judaísmo se confunden entonces adoración con veneración. Ya no hay sacrificios, pues a Dios solo se le puede venerar. A Dios se le adora venerándole. Si hacemos ese brinco en el tiempo, 1500 años atrás, y vamos a frente, y vamos a la reforma protestante. Una de las primeras cosas que ocurre con la reforma protestante es que al cargarse el liderazgo de la iglesia, no creer en la sucesión apostólica, si no hay sucesión apostólica, no hay autoridad, no hay sacramentos, porque no hay quien los dé. Se cargaron la Eucaristía. La mayoría de los hermanos separados no tienen la Eucaristía. Yo como católico distingo mi relación con Dios y mi relación con María porque solo a Dios le adoro, solo a Dios le ofrezco el sacrificio de la Eucaristía, ese único sacrificio de Jesús en la cruz hace 2000 años, actualizado hoy y que anhelo eternamente en el cielo. Ese único sacrificio se lo ofrece solamente a Dios. Lo puedo pedir, se lo ofrezco a Dios por una intención, por la salud de alguien, por el eterno caso de alguien, por una intención especial, pero un sacrificio ofrecido solamente a Dios. Y a María, entre todos los santos, la venero, y a los otros santos los venero, y a personas vivas los venero, con diferentes grados
con diferentes niveles de grado, de veneración, de honor, de amor, de respeto. Pero hay una distinción entre lo que hago con personas vivas, con personas muertas, con María la mayor de los santos y con Dios, a quien también venero máximamente, de la adoración que solamente es a Dios. Al deshacerse de la Eucaristía, a los hermanos separados le ocurrió lo mismo que a los judíos. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio. Entonces, ¿qué hacen con Dios? A Dios lo veneran, a Dios se arrodillan, postran, le dan honor, a Dios lo alaban con cantos de alabanza, a Dios le piden, le ruegan, piden intercesión, piden oración, y la veneración a Dios, no hay sacrificio para los hermanos separados, se convirtió en su adoración. Entonces, los hermanos separados confunden adoración con veneración porque ellos no tienen sacrificio, no pueden adorar a Dios. Venerar a Dios para ellos es adorar a Dios. Entonces, cuando te pida la licencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que como tenemos la Eucaristía, solo a Dios adoramos, solo a Dios damos sacrificio, mientras que a los santos y a María veneramos, rendimos honor, alabamos lo bueno, pedimos su intercesión, pedimos sus oraciones. He ahí la diferencia entre venerar a María y a los santos y adorar a Dios. Que una distinción que lamentablemente, excluyendo los varios cuerpos cristianos tradicionales que tienen algo parecido a la Eucaristía, la mayor parte de ellos no tienen Eucaristía. No saben distinguir entonces venerar y adorar. Y es como si estuviésemos hablando de chinas y manzanas. Yo digo, yo adoro a Dios y venero a María, y para ellos están diciendo, adoras a Dios y adoras a María, porque ellos no tienen dos palabras, no tienen dos acciones diferentes, que sean adorar y venerar. Pero cuando hablamos de María, vienen los hermanos separados a hacer un poco de apologética, y de momento vienen y nos citan Jeremías 7, 17 y 18, que no sé si han visto ese texto donde nos dice, Jeremías el profeta condenando, ¿no ves acaso lo que ellos hacen en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén? Cómo los niños juntan leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la pasta para hacer tortas a la reina del cielo y se derraman libaciones a sus dioses a fin de agraviarme. Jeremías está condenando la adoración a la reina del cielo. Bueno, sí, y muy bien, pero no hay que confundir. Aquí Jeremías está condenando la adoración a la reina Mesopotamia Astarte, que era llamada la reina del cielo. Jeremías está condenando la adoración, el que le rindan sacrificios, que nosotros no hacemos. Y que ella tenga el título de reina del cielo, ella puede tener ese título. No significa que la sea. Ella era una falsa reina del cielo, porque si no, no hay sagradas escrituras falsas. Los libros sagrados del judaísmo son sagrados antes que la Biblia. O si no, en el mundo romano, en el mundo griego, los dioses Apolo, Atena, hijos de Dios, son títulos falsos porque no existen otros dioses griegos, no existen los romanos. Sin embargo, tienes Apolo, Atena, tienes personas que tenían el título de hijos de Dios. Que el título de hijo de Dios se aplique a otro Dios falso no implica que sean hijos de Dios. Solo hay un hijo de Dios, Jesús. Que el título reina del cielo se aplique a Astarte en esta escritura y que se prohíba su adoración, que no es lo que nosotros hacemos, no implica que a María no debamos venerarla, que María no sea reina del cielo, lo que hablaremos cuando entremos en los dogmas. Y cuando empiezan a atacar lo que creemos sobre María, piensan, por ejemplo, es que cuando tú hablas de Lucas 1:18, donde el ángel dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Eso no significa que María sea inmaculadamente concebida. Bueno, hablaremos de eso. Después empiezan a citar, es que tú dices que María no tuvo pecado. Y en Romanos 3:23, 24 dice Pablo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Tienes razón, todos hemos pecado. Lo que creemos de María, y esto lo abundaré cuando hablemos de la Inmaculada Concepción, o por qué decimos que María es sin pecado. Cuando hablamos de la Asunción y vemos en el Apocalipsis 12:1, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con lunas bajo sus pies y una corona de su estrella en su cabeza. De eso hablaremos hoy. Allá hablamos del dogma de la Asunción y llegaremos ahí.
Ah, pero es que María tuvo hijos, ella no fue siempre virgen. Tú lees en Mateo, en Marcos, en Corintios. En Mateo dice, ¿y no son estos hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? En Marcos leemos, y entonces llegaron su madre y sus hermanos y se quedaron fuera y los mandaron a llamar. En Primera de Corintios nos dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber y a bajar en compañía de una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles, hermanos del Señor y el mismo Kefas? Hablaremos de lo que somos hermanos, ¿no? Entonces María no fue virgen. Puede que los hermanos separados nos hablen, pero es que tú no ves como en las bodas de Caná, cuando Jesús le habla a María, que María le pide ayuda, le falta el respeto. Mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Esto no ha llegado mi hora. Vamos a ver cómo ahí no hay una falta de respeto. Una María que evoca a Eva, quien en Génesis 3:20 se nos dice, y el hombre dio a su mujer el nombre de Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. María es la madre de los vivientes, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar específicamente del dogma de Madre de Dios, si da tiempo de algo más. Pero yo creo que es necesario este bagaje porque hay muchas cosas sobre María en la Biblia, algunas directas, otras indirectas. Y cuando leemos la Biblia, especialmente cuando estamos hablando de personas que todo tiene que estar en la Biblia, bueno, es que todo lo que creemos sobre María está en la Biblia. Pero más aún, no es invención nueva. Los vemos en los padres de la iglesia, datando al siglo I, siglo II de nuestra era, después de Cristo. Lo vemos en la liturgia antigua, según vemos los ritos que hemos conservado. Y hay que decir los 4 dogmas marianos, que son en orden de aclaración o definición. María, Madre de Dios, definido en Éfeso. María siempre Virgen, definido en Segundo Calcedonia, Constantinopla. María Inmaculadamente Concebida, definida por el Papa Pío IX. Y María Asunta al Cielo, definida por Pío XII. Estos dogmas no son invenciones ni hablan más de María, hablan más sobre Cristo. Definimos algo porque creemos algo de Cristo, en consecuencia esto afecta a María de esta forma. Los 4 dogmas marianos son cristológicos, nos hablan de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, especialmente cuando estamos buscando y considerando todo lo que en el Antiguo Testamento se presagia o se profetiza sobre Jesús, el Antiguo Testamento está lleno de arquetipos. Jesús es el nuevo Adán. Tenemos Adán, Jesús es el nuevo Adán. En el Antiguo Testamento está el Arca de la Alianza. Bueno, está Moisés, Jesús es el nuevo Moisés. En el Antiguo Testamento está el rey David, Jesús es el nuevo David. En el Antiguo Testamento está José, Jesús es el nuevo José. Por esa misma línea, si Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Si Jesús es el nuevo Moisés, María es la nueva Arca de la Alianza. Si Jesús es el nuevo David, María es la nueva Reina Madre. Si Jesús es el nuevo José, María es la nueva Raquel, etc. Si Jesús es el novio, María es la desposada virgen. Entonces, todo lo que hablamos en los dogmas marianos, al final lo que estamos hablando es sobre Jesús y la relación que Jesús tiene con su madre. Con todo esto dicho, entonces, hablemos específicamente del dogma de María, Madre de Dios. Y Madre de Dios, en latín, Mater Dei. Realmente, cuando se define el dogma, el concilio de Éfeso, en el que se hablaba griego, el título dado a María es un título en griego. Y el título realmente no es Madre de Dios. El título es la progenitora de Dios, la mujer que parió a Dios. Citando a un padre de la iglesia que es muy vulgar, María es la mujer de cuyo órgano parió, salió el hombre al que nosotros llamamos Dios. El dogma mariano es María es la Theotokos, la progenitora de Dios, la que parió a Dios. María llevó en su seno a Dios,
no a la Trinidad. No, María no es madre de Dios Padre, María no es madre de Dios Espíritu Santo. María sí es madre de ese hombre que nosotros decimos es la segunda persona de la segunda Trinidad. María es madre de Dios Hijo. María es madre del Hijo de Dios. Y cuando hablamos de qué pasó, ¿cómo que fue que María es la progenitora de Dios, parió a Dios? Bueno, es que como dogma de fe, cuando hablamos de Jesús, nosotros no decimos que Jesús en un momento de su vida se convirtió en Dios, que cuando Jesús fue bautizado, en ese momento se convirtió en Dios. Eso es una herejía condenada. Que María, cuando Jesús estaba en el vientre de María, solamente era hombre. Y en el momento en que Jesús nace, ahí se convierte en Dios. No, Jesús fue Dios desde el momento de engendrarse. Recuerden el dogma, Jesús engendrado, el Hijo de Dios en el tiempo, engendrado o no creado, engendrado en María. Jesús era Dios desde el momento de la concepción. Jesús fue Dios desde el momento de la concepción. ¿Cómo justifican las susodichas cristianas a favor del aborto? Cristianos a favor del aborto estarían de acuerdo entonces en que María hubiera matado la masa de células o mataba a Dios, a ese hombre que es Dios. Jesús era Dios desde el momento de la concepción. Ese es el dogma. Y en Éfeso, en el siglo IV, se declara, en el siglo V, perdona, se declara que María es la mujer que parió a Dios. Ese es el dogma mariano. Ahora, en nuestro lenguaje, en lugar de estar diciendo la que parió a Dios, la progenitora de Dios, bueno, es que la que pare, la que es progenitora, es la madre. Entonces, en latín se traduce Theotokos como Mater Dei, en español decimos Madre de Dios, y en la mayoría de los idiomas el título mariano es Madre de Dios, pero viene del latín, del griego, donde el dogma es Theotokos, la que parió, en inglés, the God bearer. Ella es la que parió a Dios. María parió a Jesucristo, quien decimos es el Rey del universo. Jesús, que en hebreo era Moshiach, el Mesías. Jesús, que en griego era Christos, era el Cristo. Que Moshiach y Christos ambos significan ungido. Jesús, que era el Hijo de Dios y que no era un Hijo de Dios adoptado, sino engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa participación en lo que está pasando en Jesús es parte de la buena noticia de Jesús. Es parte de que este Jesús que entra en la historia, ese Dios que entra en la historia, señal de que el reino está cerca. Ese ya, pero todavía no, de Marcos 14:15, cuando nos dice que después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea y allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Voy a terminar con esa frase hoy. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. María ser la progenitora de Dios, la madre de Dios, es parte de esa buena noticia. Jesús, que fue verdadero Dios y verdaderamente hombre, Jesús tuvo madre y no las dejó, como la haremos en un jato. Dios le prometió a David que su reinado duraría por siempre en su descendencia. Leemos en 2 Samuel capítulo 7, verso 13. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Y brincando al verso 16. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Las promesas que Dios le hizo a David se hacen realidad en Jesús, el nuevo David. El arquetipo de Jesús, nuevo David. Y desde Jesús, nuevo David, entendemos el dogma de María, Madre de Dios. Leemos en la genealogía de Jesús en el Evangelio del Santo, en el Santo Evangelio según el apóstol San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús participaba de las promesas, llevaba a fruición la promesa hecha a David. En la anunciación en Lucas, dice el ángel, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Mateo, Lucas y todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento
Jesús es el nuevo David. El reino de Dios, ese ya, pero todavía no, comienza en Jesús. Y como Jesús es el nuevo David y David era el rey, cada rey tiene reina. Y junto con el título de Arca de la Alianza, del que hablaré en la próxima charla, uno de los títulos más antiguos dados a María por la iglesia es la de Gevirá, Gran Señora, Mujer Poderosa, la misma raíz de Gabriel, el arcángel Gabriel, que era el poder de Dios. Gevirá, la Mujer Poderosa, era la Gran Señora y era la Reina Madre. En los pueblos semíticos, quien reinaba al lado de su hijo no era la esposa, era la reina madre. Imagínense las 1000 esposas de Salomón intentando reinar el reino, cada una por su lado, acá la redundancia. No, quien reinaba junto a Salomón era la reina madre. Y si leemos el Antiguo Testamento, y hablaré un poco de ello en unos minutos, la genealogía de los reyes, a quien menciona, fulano asumió el trono, el reino, y su madre era fulana. No menciona como reina a la esposa, y lo haremos en el primer y segundo libro de Reyes principalmente. Cada vez que mencionan a un rey, mencionan a su madre. El primero de Reyes 15, simplemente para mencionar a uno al 2. El año 18 del reino de Jeroboam, hijo de Nebat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Él reinó 33 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá y era hija de Absalom. Jeroboam era hijo de Salomón. Aquí tenemos a Abiam, que era hijo de Jeroboam. Cuando leemos cómo ascienden a los tronos los diferentes reyes de Judá, siempre se menciona a su madre como reina madre. Y de todos los reyes de Judá, el más famoso, Salomón, aparte de David, la reina madre más famosa fue Betsabé, la reina madre del rey Salomón. Y vamos a empezar a entender lo que es la dignidad de la reina madre. Si vamos al primer libro de Reyes, verso 16, se nos dice, cuando Betsabé se presenta a su esposo, a donde David, que era rey, y Betsabé era simplemente la esposa, se nos dice, cito, Betsabé se inclinó profundamente ante el rey David. 1 Reyes 1:16. Brincamos un capítulo. Ya Salomón ha subido al trono. Salomón es rey. Y cuando Betsabé fue a hablarle a Salomón, en Primero de Reyes 2, verso 19, leemos, Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó, fue a su encuentro, le hizo una inclinación, luego se sentó en su trono, mandó a poner un trono, no una silla, un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. Cuando David era rey y entró Betsabé, que era su esposa, Betsabé se inclinó ante el rey. Cuando el rey Salomón era rey y entra su madre, Salomón fue a su encuentro, se puso de pie, hizo inclinación hacia ella y puso el trono a su derecha. Esa era la dignidad de la reina madre, la mujer que era segunda en rango al rey, la reina madre que reinaba con su hijo. Leemos en Jeremías 13:18, digan al rey y a la reina madre, siéntense en el suelo porque se les ha caído de la cabeza la corona de gloria. La reina madre también tenía corona. Digan al rey y a la reina madre, Jeremías 13:18. En el Salmo 45, verso 10, la reina se sentaba a la derecha del rey. Y es verdad que aquí en el Salmo están hablando de la relación rey-reina, y aquí la reina es una esposa. Pero ¿dónde se sienta la reina? El Salmo 45, verso 10. Una hija de reyes está de pies a tu derecha, es la reina.
adornada con tus joyas y con oro de Ofir. La reina se sentaba a la derecha y vemos como Salomón a su derecha puso a su reina madre. Y esta reina madre, aparte de encargarse de la justicia social, como lo vemos en el Antiguo Testamento, era intercesora. En Primero de Reyes, verso 2, capítulo 2, verso 17, leemos cuando Adonías va donde Betsabé y le dice: pídele por favor al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Seguramente no te lo va a negar. Es verdad que en este caso, por la historia y el contexto, Salomón le negó la petición a su madre. Pero aquí esto demuestra que la gente en el medievo, en tiempos bíblicos como en el medievo, y eso lo explicaré, la gente iba donde la reina madre para que fuesen intercesora ante el rey. Una vez el Imperio Romano a su vez cristianismo como religión propia, y tenemos los grandes emperadores. Bueno, se habla del lugar de las madres del emperador, la madre del emperador Constantino, la madre, hay unos cuantos madres de emperadores, y está la historia de cómo cuando tú querías llegar al emperador, tú tenías que ir donde tenías que tener intermediarios, y para llegar a esa persona que te abría la puerta, iba donde la madre de él, o a veces iba donde la madre, a través del tiempo bíblico y a través de toda la historia, ha sido la gran intercesora ante el Padre y la gran intercesora ante el Rey. David, Jesús, es el nuevo David, y quien reina al lado del Rey es su reina madre. Si decimos que Jesús es el nuevo David, ¿quién es la madre de Jesús? María. María entonces es la reina madre. No he llegado todavía a madre de Dios, pero llegaré. María entonces es la reina madre. Y hay que decir que en la Sagrada Escritura, en varios lugares, hay muchas de las profecías del Mesías, lo que hablan es de la mujer que daría luz al Mesías. En Isaías 7:14, miren, la joven estará embarazada y dará luz un hijo y lo llamará con nombre Emanuel. Esa es la versión hebrea. La versión griega, miren, la virgen estará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Leemos en la profecía de Miqueas 5:1-2, donde dice, cuando van los reyes magos, que le dicen, Herodes dice, ¿dónde está supuesto a nacer el Mesías? Y le dicen, rey Herodes, es en Belén. Es en Miqueas, capítulo 5, versos 1-2, donde dice, y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que deberá gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado y a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el reino de sus hermanos volverán justos a los israelitas. Entre las muchas, escoge estas dos. Tanto Isaías como Miqueas, cuando hablan del Mesías, hablan de la madre del Mesías. La que debe ser madre, la madre del nuevo David. La virgen que estará embarazada. Y aquí hago una aclaración, ¿no? También defendiendo, aunque voy a hablar más tarde sobre la virginidad de María, si da tiempo, o probablemente no. En el griego, cuando se traduce la Biblia al griego, este pasaje de Isaías se traduce en hebreo, dice joven, pero en griego dice virgen. Cuando la diáspora judía, cuando Alejandro Magno conquista Tudelar y se lleva a los judíos en la diáspora, y los judíos se mueven por todo lo que era el imperio macedonio, el imperio griego, antes de pasar a los romanos. Una vez los romanos, ya los judíos estaban dispersos por toda Grecia, por toda Asia Menor, etc. La segunda generación, la tercera generación de los judíos en la diáspora, ya no hablaban hebreo. En un momento se decide traducir la Biblia hebrea al griego. Los judíos de la diáspora hablaban griego, y ahí es la Biblia Septuaginta. Hay una historia de dónde sale, pero simplemente esta Biblia Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al griego varios siglos antes de Jesús,
ya sea habiendo una palabra de joven, por opción se tradujo la joven del hebreo a la virgen en griego. Opción del traductor, como cristianos, que creemos que la Biblia está inspirada por inspiración de Dios, por inspiración, dándonos a dar un presagio de lo que sucedería con Jesús, la Virgen dará luz, no sabemos. En fin, el griego, que es lo que los cristianos usaban, los cristianos hacían teología desde el Antiguo Testamento en griego. De ahí viene la Septuaginta, donde están los libros que los hermanos separados no tienen. La traducción al griego de la Biblia tiene esos libros. En fin, dos de las profecías del Mesías aplicaban a la madre. La Virgen está embarazada y dará luz, y tú eres de esa. Ahí estará la mujer que debe ser madre. Entonces, María es la reina madre. María es la madre del Mesías. María es la madre de Emanuel. María es la madre de Dios con nosotros. María es la madre de Dios. Dios con nosotros, de Dios. María es la madre de Dios, del Emanuel. María es madre de Dios con nosotros. María es la madre de Dios. María es la madre de ese hombre que nosotros decimos Dios. María es la madre de Dios. Leemos en la genealogía nuevamente en Mateo. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Mateo está evocando la profecía de Isaías, la que daba luz en Miqueas, la virgen embarazada que daba luz en Isaías. En Mateo, José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1:16. Y les decía ahorita de cómo las reinas madres eran importantes. En la Biblia, en muy pocas genealogías aparecen mujeres. En todas las genealogías que hay en Lucas y Mateo de Jesús, solo aparecen 4 mujeres, ¿no? Todas ellas con una historia muy peculiar. Pero si vemos la genealogía de la Biblia, las genealogías de mujeres, las mujeres que aparecen en la genealogía en la Biblia, la gran mayoría son de reyes. Y aquí quiero escoger, no voy a ir a toda la genealogía de todos los reyes de Israel, pero sí vamos a quedarnos en el primer libro de Reyes, que lo tenía aquí escogido. Me puse a buscar un salmo y lo perdí, me disculpo. En el primer libro de Reyes, voy a ir al capítulo 14. Sabemos que Salomón fue el hijo de David y de Betsabé, que fue la reina más famosa de aquella época. Una vez muere Salomón, en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, verso 21, nos dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido el Señor entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Ahorita me equivoqué, Jeroboam no era hijo de Salomón, perdonen, pero ahí el primer rey de Israel también nos hablan de la madre del hijo de la madre de Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, la reina madre, no, me equivoqué, perdonen. El hijo de Salomón era Roboam, y Roboam asumió el cargo después de su padre, y su madre se llamaba Naamá. Brincamos entonces, primero de Reyes 15, 1 y 2. En el año 18 de reinado de Jeroboam en el norte, hijo de Nebat, Abiam, hijo de Roboam. Abiam comenzó a reinar sobre Judea. Él reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá. Betsabé, reina madre con Salomón. Naamá, reina madre con Roboam. Maacá, reina madre con Abiam. Seguimos. Primera de Reyes 15, verso 9. El 20º año de Jeroboam, que era el rey en el norte, rey de Israel, comenzó a reinar a Asa como rey de Judá. Él reinó 41 años en Jerusalén.
Su abuela se llamaba Maaca. Aquí no nos habla de la reina madre con Asa, sino de su abuela, la madre de Abiam, siguió de reina madre. Asa y su abuela era Maaca. Brincamos seguimos. Primera de Reyes, capítulo 22. Una vez muere Asa, capítulo 22, versos 41 y 42. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Ahab. Ahab era el nuevo rey de Israel en el norte. Tenía 35 años cuando inició su reinado y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá. No voy a ir por toda la genealogía de los reyes de Israel. Me quedé simplemente en el primer libro de Reyes. Pero tenemos que Salomón tenía por ahí madre a Betsabé y tenemos quienes fueron la madre de Roboam, de Abián, la reina madre que gobernaba junto a sus hijos. En la genealogía de los reyes se hablaba de su madre, nunca de la esposa. La reina no era la esposa. Como dije, Mateo interpreta la profecía de Isaías como aplicándole a María. Vemos en Mateo, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel. Mateo está citando, no la Biblia hebrea, la joven, como dicen los protestantes. Mateo está citando la Septuaginta, la griego. Mateo se escribió en griego. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Mateo 1, 22, 23. Así, María, que era la esposa de José, José, que era hijo de David, María en su genealogía también probablemente hija de David, o sí era hija de David. María era la madre de Emmanuel. María era la reina madre. María es la madre de Dios con nosotros. María es la madre de Dios. María es la madre del Señor. Recuerden en la Biblia, cada vez que los judíos, hoy día, cada vez que los judíos ven el tetragrama con el nombre de Dios, yo soy el que soy, estas 4 letras, que los protestantes les encanta decir Jehová, que es una mala traducción, una mala pronunciación. En el mundo católico decimos, y lo digo con respeto y no lo voy a volver a repetir, Yahvé. A mí no me gusta decir el nombre de Dios, siguiendo la tradición judía de tú nunca dices el nombre de Dios. Cada vez que el nombre de Dios está en la Biblia, los judíos dicen Señor. En muchas Biblias traducen eso por el Señor. Bueno, cuando María entra en casa de Isabel, su prima, dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre del Señor, título judío, título divino, madre del Señor. En aquellos tiempos, ¿quién da honor a quién? ¿No sería que el familiar joven dé honor al familiar mayor? La única razón por la que esa ecuación se vivió y Isabel está rindiendo honor a María es por la realeza. María, madre del Señor, María, madre de Dios. La mayor le está rindiendo honor a la joven. Escuchamos en el Magnificat, como María proclama, miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Y más adelante, Dios derribó a los poderosos de su trono y elevó a las humildes. María, que reconoce su humildad, se reconoce elevada por Dios. Esta simple mujer de Nazaret terminó siendo la reina madre. Su hijo, el nuevo David, el rey, y María, la nueva reina madre. Y María es la reina del cielo. Aunque los protestantes no quieran reconocer que esta es María. Y hablaré un poco de eso cuando hablé de María como nueva arca de la alianza. Decimos en Apocalipsis, leemos, y una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Esa mujer revestida del sol es María. María es la reina del cielo, con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas. La adoración a esta reina falsa, a Astarte, la reina de Mesopotamia, el que le llamen ahora madre a ella, madre de los cielos, no la hace madre de los cielos, porque la madre de los cielos era Jesús, la madre del Señor. Entonces María, que es la reina de los cielos. Estoy buscando aquí en pantalla, perdí donde yo estaba. María es la madre de
la reina del cielo, la reina madre. Esa joven de Isaías, donde decimos en Apocalipsis, recuerden, la Virgen dará luz, aquí en Apocalipsis 12:2. Gritaba de dolor porque iba a dar a luz. O sea que también Juan, el autor de Apocalipsis, está identificando a María con esa madre, la madre que tenía que dar a luz, la madre que tenía que tener un hijo. En Apocalipsis 12:5, la mujer tuvo un hijo varón que debía regir todas las naciones. ¿Quién rige todas las naciones? No es Jesús. María, la mujer tuvo un hijo varón. María tuvo a su hijo Jesús. No solo Mateo, también Juan identifica a María con esa virgen de Isaías, con esa madre que tenía que tener un hijo de Miqueas. María, entonces, la madre de Manuel, la madre del Señor, la reina madre, la madre de Dios con nosotros, la madre de Dios, la mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas. María es la reina celestial, la verdadera reina del cielo, no era la parte de la Mesopotamia, a quien tampoco nosotros adoramos, porque no adoramos a María, sino que simplemente la veneramos. Entonces, María, madre de Dios con nosotros, se le da el honor de reina madre y ella intercede por nosotros. Y hablando un poquito del dogma que adelanté ahorita, los padres de la iglesia en el siglo IV empiezan a considerar que María era madre de Dios. Jesús es Dios desde el comienzo. María dio a luz a Dios. Es interesante, los protestantes no les gusta aceptar esto, que María sea madre de Dios, ¿no? Ellos encanta citar a Atanasio, el padre de la iglesia. Atanasio es quien nos da la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Antes de que la Biblia, cuando la Biblia estaba compolándose, cuando había todos estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, los Evangelios gnósticos, el Evangelio de Tomás, todos estos libros, Atanasio, San Atanasio, es quien nos da la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y a los hermanos separados les encanta Atanasio, estos los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero es que Atanasio es quien defiende a María como Teotocos. Atanasio es bueno para una cosa, pero no es bueno para otra. Aquí tiene la razón, aquí no tanto, ¿no? Eso de cafetería, de escoger lo que me gusta y lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Atanasio defiende a María como Teotocos. Para ellos, para los padres de la iglesia, para Atanasio, para los padres convocados en el tercer concilio ecuménico en Éfeso, negar que María fuese la madre de Dios era negar la divinidad de Jesús, que Dios mismo se había hecho carne, totalmente Dios, totalmente hombre. Negar que María sea madre de Dios es negarle la divinidad a Jesús. Es una herejía. En el concilio de Éfeso sobre María se dicen 4 cosas. Cuando se declara a María Teotocos, se declara a María como la mujer que parió a Dios, los padres conciliares sí aclaran, con esto no decimos que María es igual a Dios ni mayor que él, porque es madre. Con esto no decimos que María es divina. Con esto no decimos que María es madre de la Trinidad. Simplemente decimos que María es madre del Hijo Divino que se hizo hombre. María es la madre de Dios, la que parió a Dios, la mujer de cuya salió Dios. María, la madre del Señor, como la llamó Santa Isabel. María, madre de Dios, o mejor dicho, progenitora de Dios, como dice Mateo 1:23, la Virgen concebirá. Concepción. Jesús es Dios desde la concepción. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cita de Isaías. Una María que ora por nosotros, que intercede por nosotros, como la Reina Madre hacía en tiempos de la monarquía del Reino de Israel. Aparte, leemos en la carta de Jacobo, yo prefiero Jacobo, no Santiago, en español, la carta de Jacobo 5:16. Oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. La oración del justo es poderosa. Volvemos a Apocalipsis 5:8.
Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y María, Santa, está orando por nosotros. Hablaré, cuando continúe hablando los dogmas la próxima vez, que Jesús es el nuevo José. Bueno, si José es el nuevo José, Jesús es el nuevo José, María es la nueva Raquel. Raquel, que es la madre de Israel. ¿Es la madre de Israel mayor que la madre de la iglesia? María es mayor que Raquel, la nueva Raquel, ¿no? Raquel, en la tradición judía, es una poderosa intercesora. Leemos en Jeremías 31:15, así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen los lamentos, los llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existe. Esta Raquel que llora por los hijos de Israel, que era la madre de Israel. En la literatura rabínica, fuera de la Biblia, están los Midrash y todas estas libros que los judíos utilizan en su tradición. En esa tradición rabínica, en el momento en el que el templo es destruido, el primer templo es destruido por los caldeos, hay una tradición donde Dios no escuchó las oraciones de Abraham, quien estaba vivo, no escuchó las oraciones de Moisés. Dios escuchó las oraciones de Raquel después de la destrucción del primer templo. Fueron las oraciones de Raquel, que ya estaba muerta, que estaba viva solamente en Dios, las que ayudaron al pueblo. Raquel es la madre sufriente en Jeremías 31:15. Bueno, la madre del nuevo José es mayor que la madre del nuevo Raquel. Y si Dios escuchaba las oraciones de Raquel, según la tradición judía, la tradición rabínica, Dios escucha las oraciones de la madre de su hijo, de María. Nuevamente recuerden la diferencia entre venerar y adorar. No lo dije al principio, lo digo ahora. Un padre de la iglesia, Epifanio de Salamis, escribiendo en el siglo IV, condena una herejía, la herejía de los coliridianos. Esos coliridianos, dos L, coliridianos, fueron herejes, fueron condenados porque ellos estaban adorando a María, estaban ofreciendo el pan eucarístico a María. En el siglo IV, el padre de la iglesia, Epifanio de Salamis, condena a la herejía coliridiana que adoraban a María ofreciéndole el sacrificio. Es decir, nuevamente, a nuestra madre María, ella la veneramos, no la adoramos. Y la veneramos en una larga tradición, como los mismos judíos adoran a las matriarcas, a Sara, la esposa de Abraham, a Raquel, la esposa de José, a Rebeca, la esposa de Isaac, a Lía y Raquel, las esposas de Jacob, son las matriarcas, ¿no? Pues nosotros también veneramos a nuestra matriarca, a María, la madre de Jesús. Y con esto voy a brincar en el tiempo, no voy a hablar de María la Virgen porque ya he hablado 1 hora. Quiero recordar que María es nuestra madre, porque si vemos las últimas palabras de Jesús en la cruz, Jesús ve a las mujeres que estaban al pie de la cruz y dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Igual que mujer, igual que le dijo mujer en Caná, que los protestantes dicen, mira cómo le falta el respeto llamándole mujer. ¿Le está faltando el respeto a su madre a los pies de la cruz? No. Jesús mirando a su madre dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y mirando al discípulo amado le dice, aquí tienes a tu madre. En la tradición judía, las últimas palabras de una persona que está a punto de morir son su último testamento y son vinculantes. María, la madre de Jesús, era lo único que Jesús tenía. Y justo antes de morir, lo último que Jesús hace es que María tenga hijo. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Se la da en testamento, en herencia al discípulo amado. Y el discípulo amado, aquí tienes a tu madre.
Y se nos dice que en ese momento, desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Y si nos vamos al griego, ese la recibió en su casa, él la recibió como propia, su propia familia. Desde ese momento María fue madre del discípulo amado. Cada uno de nosotros es madre del discípulo amado. Cada uno de nosotros, Jesús nos está diciendo, aquí tienes a tu madre. María es nuestra madre. Y solo después que Jesús se encargó de su madre, madre, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Solo entonces Jesús dijo, todo está cumplido. Y ahí falleció. Todo está cumplido. Recuerde que comencé al principio, decía, para que todo esto está cumplido, decía yo al principio, a ver si encuentro dónde estaba mi propia nota. Bueno, no lo encuentro. Pero recuerden, en el video tendrán la referencia cuando dice, todo esto se estudió para que se cumpliera lo que el Señor, la Virgen, bueno, todo está cumplido. Solo después que Jesús se encargó, cuidó de su madre, dijo, todo está cumplido. María es nuestra madre, Jesús nos la dejó para que nos cuidase, para que intercediese por nosotros. Con ese sí de María, que la llevó a los pies de la cruz, nosotros fuimos redimidos en Jesús. En fin, hoy iba a hablar más de dos dogmas, pero se me fue la hora, no quiero hablar más. En adelante vamos a hablar de los diferentes 4 dogmas, de cómo los 4 dogmas son bíblicos. El dogma de la virginidad, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción. Hablaremos un poco de la idea de María como corredentora, que no es dogma, pero muchos cristianos lo creen. Y hablaremos un poco entonces de las apariciones marianas, de las oficiales, de las no oficiales. Así que vamos a estar un tiempo en este mes de mayo, mes de María, hablando sobre María, nuestra madre. En el día de hoy, en tanto que fin de semana de madres, en tanto que mañana no es el día de las madres, yo recordando a mi madre, mis abuelas y mis madrinas al principio cuando empecé a hablar, no olvidemos nunca a nuestra gran madre, a nuestra madre. Mañana también démosle culto, veneremos a María, Madre de Dios, Madre nuestra. Escuchemos siempre las palabras de Jesús que desde la cruz nos dice a cada uno de nosotros, ahí a tu madre. Termino entonces con la misma oración que comencé. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.